ser todo un símbolo para el asociacionismo vecinal de todas las asociaciones que se mueven y viven y sobreviven alrededor de la Esgueva, de nuestra querida Esgueva. No todas han sobrevivido hasta el final, sé que todas las que existís estáis vinculadas en este proyecto de En Junio la Esgueva, ojalá la de Batallas, que ha desaparecido, estuviera todavía en pie de guerra y estuviera con Pajarillos, con Vicente Escudero, con La Rondilla, etcétera, etcétera, con todas las, con Unión Esgueva, con todas las demás, porque soy una persona que siempre ha creído que el asociacionismo y la iniciativa civil es el cimiento de cualquier sociedad. Es decir, creo, y me vais a permitir que me enrolle antes de presentaros a nuestra violinista y que haga un pequeño receso musical, que tenemos un problema desde que comenzó la transición en España precisamente por eso. Y es que hemos delegado toda la iniciativa civil a los partidos políticos. Cuando comenzó la transición, estábamos tan obsesionados con que los políticos y la política entraran a formar parte de la vida, de la sociedad, que casi 40 años después lo que hemos creado es un monstruo que se apropia absolutamente de todas las iniciativas civiles que hay alrededor. Como editor os puedo decir que es prácticamente imposible editar un libro en España sin que no meta las narices un político o una institución. De hecho, es tan terrible como que nadie nos hace peor competencia que las propias instituciones, que a fondo perdido son capaces de editar cualquier cosa, de pisotear cualquier iniciativa privada en ese sentido y seguir adelante. Figúrense ustedes que tienen una panadería y que el Ayuntamiento de Valladolid crea una y se pone a servir pan a mitad de precio. Figúrense que digo, bueno, es que eso está pasando, porque tenemos una cosa que se llama Tierra de Sabor, que es una marca financiada por políticos y por instituciones para que todo el mundo se ponga debajo de su paraguas para vender en el sector agroalimentario. Me da igual que sea en el sector mercantil, agroalimentario, cultural, deportivo. No hay una sola iniciativa actualmente civil en la que los políticos no hayan metido sus pezuñas, sus narices y hayan querido hacer propaganda política de ello. Piénsenlo porque es así. Y tenemos que recuperar ese territorio. Tenemos que recuperarlo día a día, poco a poco. Yo me muevo en el mundo de la prensa y saben que también pasa lo mismo. Ahora mismo no hay libertad de prensa, es decir, todos los periódicos viven, bueno, pues de la teta de las instituciones. Estamos viviendo un momento de crisis tal que no hay periódico que pueda sobrevivir ahora mismo si no es con la publicidad institucional. ¿Por qué hay tanta publicidad institucional? ¿Por qué los políticos están en todas partes? ¿Por qué todas las instituciones, y detrás de cada institución siempre hay un partido político, me da igual de qué sigla se trate, tiene que estar detrás del ascenso a primera división de un partido, de la exportación de vinos y una cata en Nueva York, de una inauguración, de una fiesta? Si es que hasta los huertos urbanos le han metido las narices y han dejado de ser una cosa independiente y civil. Al final tienen que venir los políticos y ponerle puertas al campo y decirnos que los tomates tienen que llevar el sello del ayuntamiento. Es terrible, es terrible. Y esto lo digo de verdad porque creo, y vuelvo al principio, creo que las iniciativas civiles como estas son las que tenemos que pelear por ellas, es lo que debemos hacer. Debemos olvidarnos un poco de la subvención de las instituciones, debemos olvidarnos un poco de depender de las instituciones, debemos comenzar a tomar el control ciudadano de nuestras actividades. Y a mí esta, desde luego, me gusta muchísimo, ya lleváis varios años haciéndola, os felicito por ello y siempre que haya una iniciativa civil de este tipo, a mí me tendréis a vuestro lado. Entonces, bueno, antes de seguir, para que esto no parezca un mitin político, porque ya han acabado las elecciones, vamos a poner un poco de música que Clara nos va a ofrecer, como todos los años también.
Bueno, y ahora entramos un poco ya en harina. Y os puedo confesar que desde que me invitó Jesús a venir aquí y a hablar con todos vosotros, le llevo dando muchas vueltas para ver de qué hablaba. Por una razón, porque no estaba muy seguro si queríais que os contara algo interesante o queríais que hablara de mí. Y entonces, como no tenía muy claro eso, le di tantas vueltas al asunto que empecé, y además a Jesús se lo dije, empecé a darle vueltas a la historia de la Esgueva. Y dije, joder, voy a hablar de la historia de la Esgueva, voy a rendir un homenaje a la Esgueva, que por cierto es mi río. Yo me crié en los vadillos, y me crié al olor y a las ranas de la Esgueva, luego me crié en las batallas, y siempre he sido de la Esgueva. Ahora estoy incluso vinculado con la Esgueva, pero en Piña de Esgueva, es decir, que este valle me recorre la biografía de lado a lado, ¿no? Yo creo que en Valladolid hay dos tipos de vecinos, los que son del Pisuerga y los que somos de la Esgueva. Y los que somos de la Esgueva, bueno, pues tenemos nuestra propia idiosincrasia, ¿no? O sea, tenemos nuestro aquel y nuestro deje. Ahora da gusto pasear por la Esgueva, pero la Esgueva en su historia pues nos ha negado las casas, los bajos. ¿A quién se le ocurre construir tantas casas en una zona que se llama Los Vadillos? Es que nadie tenía un diccionario, no se daban cuenta de lo que significa la palabra vadillos. Porque una y otra vez, a lo largo del siglo XIX, los vadillos se anegaban. En el norte de Castilla, en la hemeroteca, aparece constantemente. Llega el agua hasta las puertas de Tudela. Para el que no lo sepa, las puertas de Tudela era la plaza circular de ahora, ¿no? Llega el agua hasta las puertas de... Dramática situación, catástrofe, siempre la llamaban catástrofe, pero nadie hacía nunca nada. No sé por qué a nadie se le ocurrió titular negligencia, porque no era la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez que ocurría eso, ¿no? La última vez que yo creo que hubo una gran crecida de la Esgueva que anegó la ciudad, fue eclipsada por otra gran catástrofe, que fue la Guerra Civil. Fue precisamente en el año 36, en enero, en invierno. Siempre estas cosas pasan en invierno, claro, cuando peor hace y peor se está. La Esgueva llegó a las puertas de Tudela, anegó los vadillos, anegó batallas, todo lo que eran las zonas de las huertas, etcétera, etcétera. Y la catástrofe fue absoluta. Lo que ocurre es que ni siquiera llegaron las ayudas del gobierno, porque antes de eso llegó el alzamiento y a Valladolid, más que ponerle sacos de arena a terreros, le pusieron, como todos ustedes saben, los laureles al escudo, que todavía seguimos teniendo y que nadie quiere quitar. Pero bueno, esa es otra historia. Como digo, quise hablar de la Esgueva y me di cuenta de que, bueno, a lo mejor podía tener cierto recorrido, pero si me metía en detalle y hablaba de... En 1875 se publica que la niña Martinita se murió ahogada por un corte de digestión a la altura de la bombilla en el puente de Tía Juliana, pues iba a ser un poco aburrido, ¿no? Y que al final todas las noticias, todas las tragedias, todas las desgracias, ya sean de la Esgueva, del Pisuerga o de cualquier otro río, se repiten, son cíclicas, como es la historia de nuestra vida. Y pensé, bueno, pues entonces habla de lo tuyo, habla de tus pasiones, habla de lo que a ti te gusta, chico, yo qué sé. Digo yo que si van, querrán escuchar algo, ¿no? Pero también pensé, joder, es que me da un poco de pudor solo hablar de lo que a mí me gusta o a mí me apasiona o a qué me dedico, qué es lo que hago, ¿no? Un buen amigo mío, José Manuel, que está ahí, me dijo, ¿por qué no hablas de los libros que editas? Estaría muy bien y sería muy interesante que trajeras el taco de tus libros y explicaras por qué editaste cada uno, qué problemas tuviste. Y ciertamente, yo creo que podría ser muy interesante. Pero luego pensé, ¿y de verdad la gente viene a escuchar a Rafael Vega Sansón a que les dé la matraca, la murga y les esté llorando y lloriqueando diciendo, mirad, de este libro tengo 2000 ejemplares en el almacén, de este otro tengo 1500, de este solo tengo 1275, este está a punto de amortizar, cómpreme usted un librito por favor? Pues tampoco iba a ser plan, ¿no? Y pensé,